vamos a hacer un recuento de aminoácidos. Bueno, ¿han visto aquí aminoácidos? Bueno. ¿Listo? Entonces ustedes imagínense que yo tengo aquí, voy a construir una pared. ¿Listo? Muy bien. Esta pared está compuesta por estos ladrillitos. Miren acá. Cada uno de estos ladrillitos es la estructura básica de mi pared y se llama aminoácido. ¿Listo? Y está unido por esto que sería como cuando uno pone un ladrillo, le pone cemento también, ¿cierto? Eso es un enlace covalente, es un enlace muy fuerte que se llama enlace peptídico. ¿Listo? Es un enlace de tipo amida. Bien, hasta ahí estamos. Bueno, pero ¿qué son los aminoácidos? En realidad, los aminoácidos, ¿ya puedo? ¿Sí? Los aminoácidos en realidad son unas moléculas que tienen un grupo amino, no hay mucho que pensar, ¿sí? Te lo marco acá en rojo. ¿Sí? Y un grupo carboxilo. Bien, esto yo también lo podría hacer así. ¿Listo? Bueno, entonces, por eso les digo, no hay mucho que pensar. Eso sería lo que se llama la forma ionizada. Amino, esta, no, la anterior era La anterior, forma ionizada. era la ionizada, ok. Ácido. ¿Listo? Entonces tienes un grupo amino, un grupo ácido, ¿sí? Este se conoce como carboxilo. Bien. Y acá tenemos esta R, que es un sustituyente lateral. Que este sustituyente lateral le da las propiedades de cada aminoácido. ¿Listo? Y gracias a estas propiedades se obtienen las propiedades de las proteínas. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Puedo avanzar? Bueno, ¿qué tipos de aminoácidos conocen? Hay no polares o hidrofóbicos y hay polares. Entonces, podemos tener, los vamos a clasificar de acuerdo a las cadenas R. ¿Sí? Que pueden tener una R de cadena alifática, es decir, que es una cadena lineal, un R de cadena aromática, cuando tiene algo así. ¿Sí? En cuanto a cómo se ve. Pero aparte de esto, los vamos a clasificar también de acuerdo al grupo funcional. No entiendo, Aaron. A ver, puedes tener un R que sea una cadena carbonada, ¿sí? Una cadena carbonada que no puede interactuar directamente con el agua. Entonces tenemos unos aminoácidos que son no polares. ¿Sí? No puede formar un puente de hidrógeno. Otra cadena R puede ser que tenga, que sí sea polar, que sí tenga un grupo funcional, ¿sí? Pero cuando hacemos la sumatoria de sus cargas, es decir, aquí, a ver, amino, carboxilo, R, y acá el carbono del centro, si se acuerdan, ¿no es cierto? Muy bien, esto aporta unas cargas positivas, esto aporta unas cargas negativas. Bien, la sumatoria de esto da una carga neta de 0, ¿sí? O sea que la carga del aminoácido va a depender exclusivamente de cómo se comporta la cadena R. Entonces podemos tener una molécula que sí puede efectivamente formar puentes de hidrógeno, pero no tenga una carga negativa. Entonces tenemos los polares sin carga. Bien. Luego podemos tener los polares con carga positiva. ¿Sí?
Entonces, aquí en esta cadena R podríamos, por ejemplo, tener un grupo amino, ¿sí? ¿Y esto es positivo o no? Sí. Entonces, con carga positiva, ¿sí? Y podemos tener también con carga negativa, ¿bien? Y con carga negativa sería, por ejemplo, que acá tenga algo así, ¿bien? ¿Qué ven acá? Un grupo carboxilo. Con carga negativa. Con carga negativa. ¿Qué hizo para tener esta carga negativa? Sacó el grupo H. Ajá, y si donó el grupo H, ¿qué tipo de molécula es? Es un ácido. Es un ácido. Si es con carga negativa, estamos hablando de aminoácidos ácidos. Si es con carga positiva, estamos hablando de aminoácidos básicos. ¿Bien? ¿Estamos? Perfecto. Bueno. Una de las propiedades que tienen los aminoácidos es que son moléculas anfóteras. ¿Se acuerdan qué significa que una molécula sea anfótera? Puede comportarse como un ácido como un... O como una base, ¿cierto? Entonces son anfóteros. ¿Cómo hago eso? Yo como molécula para comportarme como ácido o como base. ¿Cómo es eso? Bueno. Puedo ceder o recibir. Claro, entonces los aminoácidos tienen un punto isoeléctrico, ¿sí? Punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es el punto o el pH en el cual las cargas netas de ese aminoácido son cero, ¿sí? Pero es propio de cada aminoácido, es decir, un aminoácido ácido va a tener punto isoeléctrico menor a 7. Un aminoácido básico va a tener punto isoeléctrico mayor a 7. Pero ¿qué pasa si el medio en el que yo metí mi aminoácido ácido, por ejemplo, un aminoácido que el punto isoeléctrico sea 4.1? ¿Qué pasa si lo meto en un medio de 2? Va a ganar. Va a ganar protones, ¿cierto? Si gana protones, ¿cómo se comporta? Una base. Como una base, muy bien. ¿Y qué pasa si lo meto en un pH de 7,4? Va a ceder. Va a cederle protones a este, Sí. ¿cierto? O sea, se comporta como Ácido. un ácido. ¿Entienden a qué se refieren? ¿Sí? ¿Entienden también cuando el tipo de ejercicios que les preguntan que un aminoácido, taca, taca, taca? Acá. Básicamente les están diciendo es esto. Acá entonces sería con una carga neta de... Entonces, si recibió sería de más si 1. recibió, Positiva. es más 1. ¿Sí? Si cede, va a ser Entonces, y si negativo. cede, va a ser menos 1. Ok. ¿Listo? Depende de dónde se concentre el aminoácido. Depende de qué solución esté. Bien, entonces, otra de las propiedades que tienen los aminoácidos es que son amortiguadores. ¿Sí? ¿Se acuerdan o saben a qué se refiere cuando dice que son amortiguadores? Que pueden tener... O sea, que se van a digamos, Se puede lanzar como acostumbrar a cambios bruscos de pH. O sea, van a intentar mantener su digamos, estructura. pH, concentración del aminoácido. Sí, puede que yo esté un poquito acá equivocado, pero básicamente, no, estoy bien en la escala. Lo que estoy diciendo es que pH 1, 2, 3, 14. Hay una concentración de pH, estoy bien, a la cual, hay una concentración del aminoácido a la cual me evita un cambio brusco de pH. ¿Sí? Mira, entre este rango no hubo cambios así brusquísimos de pH. ¿Sí? Eso es un amortiguador. Un amortiguador es una sustancia que me impide los cambios bruscos de pH, como en este caso. ¿Bien? Muy bien. ¿Cuántos aminoácidos proteicos tenemos? 20. 20. ¿Los sintetizamos todos? No. No. ¿Cuántos sintetizamos? No me acuerdo. No me acuerdo muy bien, creo que son 18. ¿Sí? Sintetizamos 18, vamos a poner, eso le ponemos un asterisco por ahí, luego lo consultamos, pero hay unos que son los esenciales.
¿sí? Esenciales significa que no los sintetizamos, y si no los sintetizamos significa que la única fuente es la dieta. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Bien. Muy bien. En el campo de las propiedades emergentes, o en el de los grupos emergentes, ¿en qué nivel estarían los aminoácidos? ¿Cómo en qué nivel? ¿Te acuerdas lo que era subcelular, atómico? Ah, ok. En... Subcelular sería. Subcelular, bueno. Pregunta, ¿tú dices que es subcelular tú, Diego? Micro. ¿Micro? No creo, sí, pero... Bueno, está bien. Micro no hay. O sea, macro no puede ser. Es que macromolecular ya son las No, proteínas. macromolecular Ese que son está las anterior. proteínas. Las proteínas. Ese que está el anterior. Ajá. Pero entre la macro y el subcelular, ¿no? Sé que hay algo entre subcelular y. Claro, sí. Macro. Macromolecular es más chico que subcelular todavía. Ok. Sí, puede ser macro molecular. ¿Sí? ¿Y de qué están compuestas las macromoléculas? De pequeñas moléculas. Ajá. Eso tiene un nombre en el nivel, pero no. Molecular. Molecular. Claro. Nivel molecular, ¿por qué? Porque si tú unes varios aminoácidos te forma una proteína. Y las proteínas ya son macromoléculas. Ok. Pero los aminoácidos no. Es una molécula. Es una molécula. Está ¿Qué hay bien. diferencia entre una molécula y un compuesto? En realidad, Ninguna. para efectos biológicos al menos, que yo sepa, no. Claro, por ejemplo, en las preguntas de final me decían que la valina y la leucina eran compuestos hidrofóbicos. Son moléculas hidrofóbicas. Y yo dije que sí, pero pues no estaba bien. Y esos dos son aminoácidos hidrofóbicos. O sea, como. A lo mejor estaríamos hablando de que un compuesto sería la unión de dos moléculas. En últimas puede ser que Ok. te estar preguntando eso. Bien, bueno, entonces, ¿por qué no te van a preguntar así como con ese grado de certeza si un aminoácido es hidrofóbico? Yo no sé cuáles son los aminoácidos hidrofóbicos, numerados uno por uno. Sé las clasificaciones, sé las propiedades que van a tener, lo que le van a hacer a una proteína tener un aminoácido hidrofóbico. Pero que yo pueda listarlos uno por uno, al menos sin estudiarlos, no. Bien, entonces, cuando se unen los aminoácidos, forman péptidos y si son más grandes son proteínas. ¿Cierto? Muy bien. Entonces imagínense ustedes que tienen un tren. Sí, el tren binacional que va a atravesar hasta Chile. Entonces, y acá le vamos a poner, para diferenciarlo, le vamos a poner circulito. ¿Listo? ¿Entienden? Que hay algo acá y algo acá que es diferente, ¿cierto? Entonces, cada una de estas cositas es un aminoácido. Aminoácido, por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. ¿Listo? Y cada uno de estos, ¿qué sería entonces? Enlace. Enlace peptídico. Enlace peptídico. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué creen ustedes que yo puse acá circulito, triangulito y acá circulito? Porque todos los enlaces, o sea, tienen un extremo amino y un extremo carboxilo. Esto estaría representándome el extremo amino y esto estaría representándome el extremo carboxilo. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. Ahora sí, siguiente pregunta. Ustedes tienen unos, no debí borrar, pero tienen esta cadena de aminoácidos. ¿Ya con eso tienen la proteína? No. No. ¿Cómo se llama esto? Una cadena polipeptídica. Cadena polipeptídica. Y conformacionalmente, ¿qué tipo de qué uniones tiene esta cadena polipeptídica? Pues tiene una estructura primaria, ¿no? Ajá, esto es una estructura
primaria. ¿Estás de acuerdo, Diego? ¿Mm? ¿Entiendes a qué nos referimos con estructura primaria? Sí. Estructura primaria es netamente la cadena y el único enlace que tiene es el enlace peptídico. Sin los aminoácidos. No, obvio, solamente están los aminoácidos unidos por el enlace peptídico. Nada más. ¿Mm? ¿Listo? Sí. Pero ¿qué pasa? Las moléculas siempre buscan llegar a su nivel, a su configuración energética mayor. La configuración energética mayor significa que cada compuesto busca, como por termodinámica, organizarse de cierta manera que se obtenga la mayor cantidad de energía posible entre sus enlaces. ¿Bien? Entonces, para eso lo que puede hacer es empezarse a plegar. Ahí. ¿Sí? Y ven cómo esto ya no está liso, sino que aquí hay algo. ¿Sí? Y estas olas aquí están mantenidas. Vamos a poner acá y otra por acá. Por puentes de hidrógeno. ¿Listo? Ahí también pueden haber interacciones hidrofóbicas. Pero, ¿dónde va a estar la interacción hidrofóbica aquí? Pero no, todavía no. O sea, ¿No? cuando se unen más. Entonces tenemos la estructura secundaria. ¿Listo? La estructura secundaria, si es así, nosotros vamos a decir que tiene una estructura en forma de alfa Hélice. hélice. Y si tiene una estructura así, Bajo beta. sería una forma beta plegada. Chapa estriada le pueden decir también en Argentina. Yo no entendía a qué se referían con chapa estriada, hasta que miré que dijeron, porque tiene las paredes de chapa, y entendí que las chapa es a lo que nosotros llamamos las láminas de zinc. Ah, esas que son así. Ajá. Creo que tienen como... Pero no las que tienen los canalitos, sino las que son así. Sí. ¿Bien? Bueno, muy bien. Entonces puedes tener alfa hélice y beta plegada, ¿sí? Entre aquí y aquí hay una distancia, ¿sí? Pero, ¿dónde se forman los puentes de hidrógeno? ¿Entre qué y qué? Las cadenas R. O sea, Ajá. Entre- No se forman acá en la parte que era básica del grupo amino, del aminoácido, acá amino, extremo amino, carboxilo, aquí tenías un carbono, acá tenías un hidrógeno y acá tenías una cadena R, ¿cierto? Estas cadenas R son las que te dan esta capacidad de formar los puentes de hidrógeno. Dependen de las cadenas R. ¿Listo? claro, los hidrofóbicos no tendrían entonces puentes de Exactamente. hidrógeno para mantener su estructura. Ok. Muy bien. Luego, un nivel superior de organización sería cuando ya la cadena adquiere una estructura tridimensional. Que sería la estructura terciaria. Y cuando yo les digo adquiere una estructura tridimensional, significa que primero teníamos esto, que luego se empezó a convertir en esto, y ahora se convierte en esto, por ejemplo. Ya, y si tengo interacciones hidrofóbicas. Aquí tienes puentes de hidrógeno, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá tienes agua, ¿sí? Acá tienes agua. Entonces acá tendrías el extremo amino y acá el extremo carboxilo, ¿sí? Y acá no tienes agua, entonces aquí tienes interacciones hidrófobas. Me surge una duda capaz, medio aminoácidos, no sé, hidrofóbicos se pueden unir covalentemente con el enlace peptídico con otro aminoácido sin importar la carga. Sí, sí. Lo que no pueden hacer es esto. Claro, Entonces, esos aminoácidos hidrofóbicos, ¿dónde quedan? Acá. en el interior ya se afuera están los Ya hacia afuera hidrofílicos. está todo lo que sí es hidrofílico. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de unión puede haber? Aquí tú puedes tener una cisteína Los puentes de sulfuro. y acá otra cisteína. Entonces, tienes un puente disulfuro. ¿Listo? Bien. Es
que siempre hay una pregunta que te dice que en uno de los extremos, tipo en el N-terminal o en el C-terminal, hay residuos de cisteína y que puedes formar puentes disulfuro con eso. Ujú. Que puede ser o no, pero realmente si vas a formar eso, serían hidrofóbicos. Bien, ¿No? ¿qué es lo que pasa? No, no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, pero ¿qué es lo que pasa? Esa pregunta no es de proteínas, esa pregunta es de membrana celular. Yo lo había escuchado en lisosoma. O sea, en retículo liso. Sí, sí, sí. Por los puentes Pero- disulfuro, sí. disulfurisomeráceos. Pero ¿qué pasa con los puentes disulfuro? No hay cisteína dentro de la membrana celular, sí. Puentes disulfuro dentro de la membrana celular, no. El ejemplo, este tipo de ejercicio que te recuerdas, te dice, es uno que te dice tiene extremoamino en el otro y en el uno tiene un carbohidrato y en el otro extremo tiene residuos de cisteína formando puentes disulfuro. Describa cómo es la proteína y te da todas las opciones y una de esas opciones te dice que en el extremo carboxilo estaba hacia, por ejemplo, la cara extracitosólica. Entonces tú tienes que seleccionar de acuerdo a lo que sabes, que lo que sabes es que no puede haber puentes disulfuro dentro del en el interior celular, entonces ya sabes dónde vas a poner. Claro, y eso es por el pH que tiene el citosol, ¿no? O el citoplasma. Sí, y también, o sea, es uno de marcadores de polaridad, se llama. O sea, los puentes disulfuro solo pueden estar formados en la cara extracelular. Sí. Ok. Bien, entonces llegamos a la estructura terciaria, ¿no? Entonces dijimos que era esto. Y hay otra cosa que es la estructura cuaternaria. ¿Sí? La estructura cuaternaria, mírenme acá, es esto. Dos o más terciarias unidas. Es cuando una cadena polipeptídica tiene es cuando una proteína tiene más de una cadena polipeptídica. Por eso hace rato que tú estabas diciendo, yo te dije, esa es la opción. Porque yo sabía que como la proteína, la pregunta te decía, el enunciado, que tenía una sola cadena polipeptídica, yo ya sabía, es una estructura terciaria. O sea, la tercera es una única proteína. Es una única cadena. Es una única polipeptídica. cadena, perdón, enroscada en ella misma. Pues. Ajá, Para la cuaternaria tiene que haber mínimo dos. mínimo 2. Ok. ¿Sí? Es lo que nosotros llamamos subunidades. Ujú. O sea, por ejemplo, las proteínas multipaso de membrana son una estructura cuaternaria. No, las proteínas multipaso son una sola cadena polipeptídica que tiene parte hidrofílica, hidrofóbica, hidrofílica, hidrofóbica, hidrofílica, hidrofóbica, hidrofílica, hidrofóbica. Y aquí tiene la membrana. Sí. Y eso sería entonces terciaria. Esa Tipo la sería estructura de la terciaria. proteína. Sí. Ok. Pero si ya tienen subunidades, entonces ahí Ya, sí. ahí sí ya. Ok. La proteína G. Sí, todas las G y todo. Ajá. Listo. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Ahora, las proteínas, lo único que tienen es enlaces, es aminoácidos. No, también pueden estar unidas a glúcidos o lípidos. ¿Puedo borrar? Sí. Pueden estar unidas a otras cosas también, ¿no? Entonces, cuando una proteína solamente tiene aminoácidos, vamos a decir que es una proteína simple. ¿Sí? Pero si esta proteína tiene otra cosa, ¿sí? Estamos diciendo que es una proteína compleja, o compuesta, perdón, compuesta. Ese algo más que es no proteico, por ejemplo en este caso, es el hierro, ¿sí? Es lo que uno le llama grupo prostético. Y son partes importantes, o sea, le dan funcionalidad a la proteína. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo prostético y un cofactor? ¿O es lo mismo? No, no son lo mismo, ¿no? Porque un cofactor es un ayudante de una enzima, ¿sí? Esto no necesariamente tiene que ser una enzima. Por ejemplo, aquí yo trato de dibujarte la hemoglobina. Sí. En realidad, el grupo pirrol. Sí. El grupo hemo, perdón. Con el Sí. anillo tetraplasma. Ajá. Bien. Un grupo prostético, que puede ser un metal, ¿sí? También pueden estar ligadas puede ser una lipoproteína, puede ser una glucoproteína. ¿Sí? Bien, perfecto.
Y me estaba olvidando otro tipo de estructura que tienen las proteínas que se ha descrito, que son las estructuras supersecundarias. Bien, entonces, ojo acá. Ustedes tienen esta proteína, es una estructura terciaria, ¿sí? Pero esta proteína al mismo tiempo, ¿sí? Es una proteína con funciones enzimáticas. Así que aquí tiene un sitio activo. A esto es a lo que nos referimos como estructura supersecundaria. Una proteína terciaria con... No a la proteína terciaria como tal, sino a los sitios conservados ¿sí? Que tienen una función biológica como tal, una función catalítica. Y les decimos sitios conservados precisamente porque si llega a ocurrir una mutación acá, y esto es una enzima, tal vez tenga menos afinidad por el sustrato, pero la reacción enzimática sigue estando. Pero si llega a haber una mutación acá, esto ya perdería muchísimo su función, entonces la capacidad enzimática se perdería como tal. O sea, el sitio activo. Ese es el sitio activo, ¿no? Sí, Tiene una estructura suprasecundaria. supersecundaria. Eso es específico de enzima. Sí. Ok. ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de proteínas podemos tener? Globulares. Proteínas globulares. La membrana. Podemos tener proteínas globulares o podemos tener proteínas fibrosas. Sí. ¿Sí? Como por ejemplo esta sería una simulación de una albúmina, por ejemplo, y esta sería una simulación de una elastina, por ejemplo. ¿Sí? Bien. ¿Qué funciones tienen las proteínas globulares? De transporte. ¿Sí? Porque son cosas que son solubles. ¿Sí? Entonces pueden hacer transporte, ¿sí? Pueden tener funciones catalíticas, ¿sí? Etc. Y estas proteínas, ¿para qué las necesito? Estas son estructurales. Son para mantener estructuras. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú pones a cocinar un poco de carne, hay unas partes blancas, ¿sí? Que es colágeno. Bien, muy bien. ¿Vieron? Aparte que acá hay puentes de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo a una proteína la pongo en un medio de diferente pH al que ella funciona normalmente? Se va a desnaturalizar. Se va a desnaturalizar. ¿Qué pasa con estos puentes de hidrógeno? O sea, se unen al... Exactamente, se al desestabiliza desnaturalizante, sí. y se empieza a perder la estructura, ¿no? Y de adelante para atrás se empieza a perder la estructura terciaria, Que solo hay punto de sí. retorno si es hasta la secundaria. O sea, si se Ajá. rompen los peptídicos, los enlaces ya no se pueden. Entonces, si la metemos, por ejemplo, en un medio más ácido, por ahí, y si la logramos sacar, como yo les dije, tienen memoria, son moléculas con memoria. Memoria me refiero al tratar de buscar su máximo nivel de configuración electrónica, o sea, su máximo nivel energético, perdón, de configuración energética, y ellos van a tratar de plegarse de una manera medianamente similar a como venían, ¿sí? Entonces eso sería un proceso reversible, ¿sí? Y eso se llamaría como desnaturalización, por ejemplo. También eso pasa con el calor también, ¿sí? Pero ¿y qué estructuras o qué tipos de puente se pierden aquí? De hidrógeno, Unas electrostáticas, ¿sí? Uniones electrostáticas, unas hidrofóbicas y hay. hidrofóbicas. Bien. Y cuando hay hidrólisis, ¿sí? ¿Qué tipo de estructura se pierde?
el enlace peptídico. El enlace peptídico, o sea, la estructura primaria. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Entiendes a qué me refiero, Diego? Sí. Muy bien. ¿Listo? Esto significa entonces que una proteína, ¿puedo borrar? Sí, no. Tiene un nivel de funcionalidad, función, temperatura o pH. ¿Sí? Con eso me voy adelantando un poquito. Que la temperatura, una proteína empieza a funcionar muy bien a cierto nivel de temperatura y de pH, y una vez pasa eso, deja de funcionar como funcionaba antes. ¿Por qué? Porque se pierden los puentes de hidrógeno, ¿sí? Porque con la temperatura los puentes de hidrógeno vibran más, ¿sí? Porque con el pH por ahí se le donaron protones que desestabilizaron la estructura terciaria, primaria, secundaria, ¿sí? Entonces la función empieza a perderse. La función de las proteínas depende mucho de la temperatura y del pH. Y esto aquí es lo que es óptimo. Si es óptimo, significa que es inmejorable. ¿Listo? Sí. Muy bien. Hasta ahí. ¿Estamos? Bien. ¿Puedo avanzar hacia bioenergética? El que hiciste recién es como el. Es como la. ¿Cómo se llama? Es como la actividad de. La se me olvida. Enzimática. Sí. Exactamente, porque ¿qué son las enzimas? Son catalizadores biológicos. Son catalizadores biológicos. Muy bien. Entonces,